Es chaqueña de Resistencia, profe de inglés. Allí conoció a su esposo, danés, y se fueron a Dinamarca, luego Estados Unidos, Rumania, Reino Unido y otra vez Dinamarca. Allí hizo un máster en Relaciones Internacionales, con el que se postuló a un puesto de investigación y docencia universitaria. Se llama Liliana Núñez Andersen. Está en Dinamarca y con ella vamos a hablar. Hola Liliana, Omar Mané desde LT8 de Rosario. Hola Omar, buenos días para ustedes, un saludo a tu equipo y a la audiencia de Buen Domingo. ¿Qué tal Liliana? ¿Cómo estás? Lado. Bueno, ¿ha cambiado la hora en Europa? ¿Qué hora es ahora allí? Hemos cambiado, sí, la hora, o sea, son las 17:15. Claro. Acá son 5 horas ahora. Tenemos horario de verano. Ajá. Un verano bastante trucho aún. Sí, ¿por qué? De verano muy poco, pero solamente hay sol y la temperatura está en los más o menos 10 grados en este momento, 12 grados. Así que prácticamente sigue el invierno. Bueno, aunque el invierno fue bastante crudo este pasado, ¿no? Pues lo fue bastante, sí. Y el anterior también, pero este año normalmente en Dinamarca no tenemos tanta nieve, hay mucho hielo, sí, y las autopistas se ponen muy pesadas, el tráfico por lo general es pesado, pero este año fue bastante duro. Sí. Y bueno, como buena chaqueña, yo tengo frío todo el año, así que claro, porque no hay mucha diferencia para mí. Del calor del Chaco, irse a un país nórdico, aunque es un poco más benigno que el resto de los países nórdicos, ¿no? La temperatura allí. La verdad que sí, o sea, hay días en los que me siento en el Chaco por la humedad, porque hay una humedad fatal en el verano a veces. Sí. Y se siente el calor porque las casas, o sea, no están preparadas para el verano en sí, o sea, el 90% de las casas no tienen aire acondicionado. Claro. Así que se siente el calor de noche, pero solamente unas semanas. La verdad que todavía estamos entrando en la primavera, estamos transicionando en este momento, o sea que todavía no le creo al tiempo, porque puede ser que la semana que viene tengamos 2 grados de nuevo, así que claro. Hasta que se estabilice esto, mi termostato está en alerta, claro. Pongámoslo así. Tu primera experiencia fuera del Chaco y de la Argentina fue también en otro país nórdico, en Suecia, ¿no? Totalmente, sí, en Suecia. A los 17, o sea, era la experiencia original, digamos, de ir afuera. Yo fui un año a Suecia en épocas donde no existía ni internet ni nada, o sea, nos escribíamos cartas, llamar por teléfono, salió una fortuna, fue una experiencia realmente reveladora para mí. ¿Pero qué fue, un intercambio estudiantil? Sí. Fue un intercambio cultural más que nada. AFS es una de las tantas organizaciones que promueven estos intercambios culturales. Sí. Y sí, fui a la escuela, terminé 5º año en Suecia. Elegí Suecia porque justamente no sabía nada de Suecia. Yo quería ir a un lugar donde no tenga nada que ver conmigo y nada más. Ningún contraste más grande que Escandinavia con el Chaco, ¿no? Así sí. Aprendí sueco. En esa época nos mandaban cassettes donde teníamos que ensayar no solamente la fonética, sino la cadencia del idioma, porque el sueco es un idioma escandinavo duro desde la pronunciación, pero tiene una cadencia bastante italiana. Entonces teníamos como que cantarlo primero, y después decíamos Velkommen till Sverige, que es bienvenido a Suecia. Así aprendíamos antes de ir y realmente fue para mí lo que marcó mi futuro, digamos, porque desde siempre me quise ir, siempre tuve la inquietud. Yo creo que también llevo en la sangre de mis abuelos europeos, mis ancestros, la gente que se vino de su terruño hacia Argentina y de alguna manera siempre me quise ir y fue una primera experiencia muy muy buena. Claro. ¿Y qué diferencia hay con el danés, el sueco, el idioma? Y son primos hermanos, o sea, son muy parecidos. El danés es más gutural, digamos, un poco más duro, la pronunciación tiene un poco más similitud con el holandés, por ejemplo.
Hay sonidos que son muy duros, como la R, por ejemplo. Por ejemplo, si en danés, la típica frase que todo danés le dice a un extranjero cuando llega es decir, o sea, no se entiende nada, es muy duro el danés. Claro. ¿Y qué significa? Pero escrito es muy parecido. Y el pan de acá, el pan negro de cebada, creo que es lo que usan, es brød. La palabra brød significa pan. Ajá. Med quiere decir con, fløde quiere decir crema. En danés. Claro. Es un juego de palabras nada más, como un trabalenguas. Sí. Y con el resto de los países, por ejemplo con Finlandia y con Noruega, porque entre ellos se comunican también, ¿hay diferencias idiomáticas? Sí, con Finlandia nada que ver, o sea, noruego, sueco y danés son como el italiano, el portugués y el castellano. Claro. O sea, y el español. Son muy parecidos. Si uno lo lee, lo entiende perfectamente. Cuando un noruego viene a Dinamarca, entre noruegos y daneses se entienden perfecto, como nosotros. Yo creciendo en el Chaco, con tanta cercanía a Brasil, a Puerto Iguazú, etcétera, o sea, escuchábamos, o sea, teníamos acceso a escuchar portugués todo el tiempo. El finés no, el finés es muy, pero muy diferente. Tiene ramas totalmente eslávicas, húngaras, o sea, viene de otra cosa. Yo estuve recientemente en Helsinki en una conferencia y nos enseñaron unas palabras en danés y fue muy muy chistoso porque no tiene nada que ver ni con el danés, ni con ni el sueco, ni el noruego. Y es un idioma muy muy particular, pero a la vez para nosotros los hablantes de español es fácil pronunciarlo, porque tiene una pronunciación muy fonética como la nuestra. Claro. Tienen algunos soniditos que son diferentes, pero son palabras súper largas que se acentúan en la primera sílaba siempre y tienen como una pronunciación bastante latina, así que... Pero es muy diferente el idioma, muy... Claro. Muy, sí. Liliana, bueno, vos estás en Suecia, entonces haces el intercambio, en Dinamarca. Perdón. Sí, antes, sí. Cuando hiciste ese año que estuviste allá con el intercambio, volvés a Resistencia y allí conocés a tu esposo, un danés. Y bastante después, o sea, volví en el 96 y tuve que terminar la escuela secundaria porque no es lo mismo, no tenía las equivalencias completas para considerar terminada mi secundaria en Resistencia, así que terminé la secundaria ahí. En el 97 empiezo a estudiar abogacía y después cambio de opinión y más o menos para el 2004 es donde yo ya estaba estudiando el profesorado de inglés, que lo empecé en el 2001 y en ese año lo conozco al papá de mis nenas, que es danés. Y él se viene a Resistencia supuestamente nada más que conocerme y él estaba camino a Estados Unidos porque la hermana de él vive en Estados Unidos, así que él estaba, digamos, en plena mudanza, él estaba viviendo en Noruega en esa época y se vino a Resistencia a conocerme 2 semanas y se iba a Estados Unidos a establecerse ahí y bueno, y nos conocimos y al final las 2 semanas fueron 1 año y pico que se quedó en Resistencia viviendo conmigo. Claro. ¿Y a qué se dedicaba? Él es especialista en genética porcina. Ese es su trabajo. Y la genética porcina danesa es obviamente reconocida en todo el mundo y eso a él le permitió trabajar en muchos lugares del planeta, ¿no? Claro. Porque su conocimiento de lo que es la cría de ganado porcino con la receta danesa, que es el chancho yoga, le digo yo, porque es como muy natural, muy no anabólicos, no químicos, no nada. Y bueno, y él en Chaco obviamente que no pudo trabajar de eso para nada, porque él seguía haciendo consultoría a distancia con el país en el que trabajaba antes, con Noruega, y esperó a que me reciba, básicamente. Y en ese tiempo, obviamente, que decidimos tener una vida juntos y comprometernos, y ni bien me recibí, fuimos a Dinamarca. Y ahí empieza la segunda parte
recorrido mundial. Pero hicieron un recorrido bueno, y vinimos acá a Dinamarca. Bastante extenso, ¿no? Porque estuvieron en varios países. Y todo por el trabajo de él, ¿no? Sí. Sí, o sea, liderado por el trabajo de él, pero obviamente mi cambio de carrera también en Resistencia, cuando empiezo a pensar en mi vida afuera, sí. La abogacía no iba a ser algo que yo pueda utilizar acá en el exterior, pero sí los idiomas. O sea, tenía que capitalizar mi conocimiento de idiomas, porque eso sí me iba a permitir a mí trabajar afuera. Así que en cada lugar donde él se establecía, donde lo contrataban, yo trabajaba. Así que en el 2006 fuimos a Dinamarca, estuvimos nada más que un año y medio más o menos, y de ahí vamos a Estados Unidos. Y en esos 2 años que vivimos en Estados Unidos, trabajaba de profesora de español en una escuela pública en Carolina del Norte. Luego nos mudamos a Rumania un año y seguí trabajando con idiomas, trabajaba como correctora en una universidad también de Timisoara, y después fue Escocia, y Escocia se sumó. En Dinamarca tuvimos a nuestra primera hija, Elena, que hoy tiene casi 19 años, y en Escocia nace Keila, que es nuestra hija menor, que cumple 14 este año, así que tenemos una de cada lado. Sí. Y bueno, después de Escocia fue Inglaterra, que es el lugar donde más nos quedamos casi 8 años y medio más o menos. Y ahí sí nos establecimos, yo me establecí más profesionalmente, digamos, porque tuve tiempo de hacerlo. O sea, 8 años claro. es un montón, y es lo que... ¿Y qué hablan? ¿Qué idioma hablan en tu casa? ¿Con una danesa, argentina, un danés y una escocesa? Y somos bastante como las Naciones Unidas, digamos. O sea, por lo general, las nenas arrancaron hablando español conmigo porque, o sea, era el idioma de la mamá. Claro. Y después, con tanto viaje, o sea, con tanto lugar donde el idioma no era el inglés, especialmente en Rumania, por ejemplo, mi nena más grande, en 2 meses venía a casa hablando rumano. O sea, tienen esa facilidad de absorber. Y cada vez que cambiamos de idioma, o sea, también había interferencia con el español, así que en algún momento el inglés se convirtió en nuestro idioma familiar. Sí. Y acá, estando en Dinamarca, obviamente hablan perfecto danés las dos, que no lo hablaban de antes, porque el papá, la verdad, que nunca les habló danés. Claro. Así que no, muy poco. O sea, es como que creo que el traqueteo, nos movemos 24 veces nosotros, o sea, claro, a muchos países, a muchos lugares, era como, hay veces que se puede, hay veces que no. O sea, si los dos hubiésemos sido hablantes de español, capaz era más fácil, pero nosotros nos conocimos en inglés y seguimos hablando inglés siempre, así que claro. Hay una curiosidad y obviamente una habilidad más pasiva con el español. Las nenas entienden bastante, y si están in situ, si van a Argentina y si están un par de semanas, como que se les activa eso, pero la verdad que hablamos más que nada inglés y hoy día danés, que es el idioma de ellos acá. Claro. Liliana, ¿y es famosa o es muy difundida o tiene muy buena prensa la educación danesa, la educación en Dinamarca? ¿Es tan así? Y la verdad que lo es. O sea, lo es porque en todo nivel, ellos tienen un sistema de educación primaria extendida. Ajá. Lo que ellos llaman Folkeskole, que son los primeros 9 años de educación. Comienzan con un jardín de infante y tienen 9 años que los chicos están en el mismo lugar, en la misma escuela. No los apuran para empezar. O sea, mi nena de 13, va a terminar la secundaria con 2 años menos que sus compañeros, porque en Inglaterra empiezan mucho antes la escuela que acá. Así que ellos hacen esos 9 años de escuela y después tienen opciones. O sea, pueden ir a una escuela vocacional, que las escuelas vocacionales son muy fuertes acá también. Sí. O bien pueden ir directamente a lo que ellos llaman gimnasio, que es una especie de lo que se dice A-level en inglés en Inglaterra, o lo que en Argentina se llamó el polimodal en algún momento. Sí. Que son 3 años
de secundaria avanzada, digamos, y luego la universidad. Y Dinamarca tiene muchísimo presupuesto en educación, o sea, realmente le ponen todo lo que pueden y tienen, aún así hay obviamente obstáculos, hay crisis también en cuanto a la retención de alumnos en el nivel universitario a veces, especialmente después del corona se sintió bastante eso, pero está como recuperándose también. Y bueno, yo trabajo ahora en el sector universitario, así que todo lo que tiene Dinamarca y lo que atrae a mucha gente en Dinamarca es que la educación es gratis, es gratuita, aún a nivel universitario, en cualquier nivel. Toda la educación es pública. Cuando uno en Estados Unidos, toda la educación es gratuita para el danés y para el europeo. Es decir, que muchos argentinos, por ejemplo, que tienen doble nacionalidad y tienen un pasaporte de la Unión Europea, pueden venir a estudiar a Dinamarca gratis. Claro. No, o sea, es muy común, es una vía muy, muy común de estudio afuera, porque se lo permiten. Hay ciertas condiciones que cumplir, por ejemplo, tienen que tener un trabajo part-time de mínimo de 20 horas por semana, para acceder a lo que se llama el ESU, que es una especie de ayuda estudiantil para los universitarios, que asciende más o menos a cerca de entre 800 y 1.000 euros más o menos por mes. Y esa es una ayuda mensual que todos los estudiantes que están en el nivel universitario la tienen. Sí. Y ahí tienen acceso a absolutamente todas las carreras que se les pueden ocurrir. Sí, la verdad que es uno de los motivos por los cuales nosotros regresamos a Dinamarca, porque teorizamos al principio nuestra experiencia laboral, todas las cosas que queríamos hacer a nivel profesional y también a nivel personal, porque hijas. Ambos somos muy viajeros. Claro, pero en algún momento, o sea, uno piensa en los hijos y las oportunidades que ellos puedan tener, y está más que claro que Escandinavia en general es el lugar del mundo donde el acceso a la educación, sobre todo, y a las oportunidades futuras para los jóvenes, la verdad que no hay lugar como este, desde mi experiencia personal, porque he recorrido y he vivido y he trabajado. Siempre en los rankings que se hacen mundiales, sale, por ejemplo, primera en educación Dinamarca, y en no corrupción, en países no corruptos, por ejemplo, con un índice totalmente muy es que bajísimo, ¿no? Es bajo, o sea, tampoco es que no existe, sí existe, pero si existe, los casos son visualizados de tal manera que no quisieran volver a pasar por eso, digamos. O sea, nada es perfecto, no hay sistemas perfectos. Dinamarca tiene obviamente sus altos y sus bajos en otras cosas, en cuestiones más bien, qué sé yo, individuales, personales, culturales. Hay todavía mucho camino por recorrer en cuanto a lo que es integración de inmigrantes, por ejemplo. Hay una brecha bastante grande se refleja en el mercado laboral, en la inclusión del inmigrante dentro del segmento alto del mercado laboral. Porque por lo general hay una tendencia a que van hacia el segmento, digamos, bajo, y es lo que sucede cuando uno viene con pocas herramientas para competir, porque el venirse a la aventura, por ejemplo, es como, hoy en día para mí es una locura. O sea, venirse a un país como Dinamarca a simplemente sobrevivir, yo, o sea, no veo, no puedo alentar a gente a que lo haga, porque es muy difícil porque hay mucha otra gente acá. O sea, tenemos todo el este europeo que viene para este lado también, gente que no tiene problemas de papeles, de pasaporte, de nada, o sea, una movilidad terrible en Europa. Entonces es como que el que viene a competir realmente, a estudiar, por ejemplo, o el que viene con una experiencia laboral, también le cuesta un montón llegar. A mí me costó un montón, y yo tenía muchísima experiencia internacional, y aún así fue difícil. O sea, llegué y me integré al mercado laboral a un nivel bastante parecido a mi estado premigratorio, digamos, pero no fue fácil, y no es fácil. ¿Y cómo está la economía
para hacer las compras, para el súper, para alquilar, por ejemplo? ¿Cómo el danés medio, cómo vive bien con su salario? El danés medio vive bien. La verdad que se vive bien, Ajá. Obviamente sin lujos, pero qué sé yo, una familia tal vez necesite que ambos en la familia trabajen, Sí. es lo ideal, digamos, pero hay mucha ayuda social también. Dinamarca tiene un estado de bienestar súper robusto y que no permite que la gente caiga en situaciones, digamos, complicadas. Pero igualmente, o sea, yo estoy yendo a Argentina en junio, julio, justamente por trabajo, tengo que ir y obviamente a visitar a mi gente allá también, y veo los precios, me puse a ver precios en Carrefour, en algún supermercado, donde sea, en online, y los precios son terribles. Aquí. O sea, te das cuenta que los precios acá son mucho, claro. Hay artículos que son mucho más baratos acá que allá. Sí. O están al mismo precio, y eso no... Sí, no es... me todavía choquea, no hemos podido ver por qué son tan altos, más altos que en Europa los precios. No sé si la cadena de suministros, todo el mundo quiere ganar de más, o los impuestos altos, pero realmente es una hecatombe comparado con otros países. Mi mamá me contaba ayer, su boleta de luz, por ejemplo, 200.000 pesos. Claro, o sea, paga más ella que yo acá. Sí. Y yo vivo en una vivienda de, 140 metros cuadrados, somos somos una familia, digamos, somos, y mi mamá está viviendo sola, o sea, ella es jubilada y con una jubilación de 300.000 y una boleta de luz de 200.000 es como que hay cosas que me cuesta entender, que las escucho y también, o sea, me llega muchísimo el sentimiento de la gente respecto a ciertas cosas, pero es como que hay una diferencia enorme en cuanto al poder adquisitivo que uno puede tener de este lado y allá. Las comparaciones son realmente injustas, porque son dos mundos diferentes, ¿no? Pero realmente al jubilado, sobre todo acá en Dinamarca, se lo trata de una manera muy muy humana. Y hay mucha atención, es parte de este estado de bienestar robusto del que hablo, la educación, el vulnerable, o sea, hay muchas cosas todavía por desarrollar, pero algunas cosas están muy establecidas acá, y es el cuidado de los grupos vulnerables. Sí. Y es, sí. Ejemplo, no sé, el padre de un amigo mío se rompe la cadera, por ejemplo, tiene un accidente en la casa, el viernes lo operan de urgencia el sábado, y a partir del lunes tiene ayuda de la municipalidad que viene, o sea, porque su red de contención es mínima, o sea, hasta la esposa, por ejemplo, la mamá de este amigo mío, que es una señora grande también, que no puede maniobrar a una persona que está recién operada. Entonces, inmediatamente la municipalidad lo pone, pone un equipo a cargo para que él pueda tener no solamente una ayuda, alguien que lo visite en la casa 3 veces al día, sino también todo el equipamiento que necesita, la silla de ruedas, el equipamiento del baño, la adaptación del lugar, y eso sucede en 48 horas, mientras él está internado. Estamos hablando, hay cosas que son... parece que fuera en Marte o en otro planeta, ¿no? Comparado con nosotros, seguramente. Sí. Muy bien, Liliana. Y yo con ojos chaqueños acá, mirando, Sí, termina, ¿qué me decías? No, todo esto. Claro. No, todo esto, o sea, no solamente esto, sino también en cuanto a la educación, trabajando en educación, uno se da cuenta, yo lo miro con ojos pequeños, como digo, y veo este privilegio, digamos, y a la vez también veo de qué manera nuestra educación nos forma, porque yo he trabajado en los lugares más claves en cuanto a educación, o sea, Inglaterra, yo trabajé en Cambridge casi 10 años, trabajé en Estados Unidos, trabajé acá, y en ningún lugar me preparó tanto para enseñar como el Instituto San Fernando Rey de Resistencia Chaco. No. Lo puedo decir. Sí. La educación argentina es un privilegio realmente, y la reivindico donde voy,
porque me ha preparado, me ha formado como docente de una manera que en ningún otro lado la vi. Así que voy a volver este año justamente a mi instituto en otra posición, colaborando con un proyecto, estableciendo una conexión con la Universidad acá de UNCE. Y va a ser un placer para mí volver a contar un poco la historia de cómo es llevar esa educación afuera y bueno, para mí es un orgullo, claro. Siempre. Muy bien, Liliana, te agradezco mucho esta conversación. Yo quiero mandar un saludo a quien posibilitó nuestro contacto, Esteban Bernasconi, que está en Inglaterra. Sí. Tenés que saludar a alguien, hacerlo tranquilamente. Yo tengo que saludar sí o sí a mi mamá Marta, bueno, dale. A mi papá Manuel, que están en Resistencia, a mis hermanos, José y Susana, mi tía Olga, y bueno, y a las primas de mi mamá que están escuchando también. Bueno, y ya anticipaste, por supuesto, antes de hablar con nosotros, que vas a estar a mediados de año por aquí, así que la familia contenta. Sí. Que viene la nena, ¿no? Porque contentos, están todos escuchando. Para además. las madres siempre son las nenas, a pesar de... Bueno, está bien. Ya saben que me tienen que esperar. Yo lo único que pido es chipá y mate, es todo lo que necesito. Claro, bueno, Baro, que sea un viaje muy exitoso. Que termines muy bien este domingo y muchas gracias por esta conversación, Liliana. Igualmente, muchas gracias a vos y un saludo a todos. Muy buen domingo. Ha sido Liliana Núñez Andersen desde Dinamarca en Argentinos por el Mundo.